Hola, ¿qué tal mis amigos rebeldes? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio. Después de un break, casi un mes que estuvimos en pausa, no porque quisiéramos, hubo problemitas médicos, pero ya estamos de vuelta con más fuerza, con más energía que siempre. Y hoy estaremos platicando con Yuli García, quien actualmente es Design System Manager para Banco Azteca y quien seguramente conoces porque, bueno, es co-host en uno de nuestros podcasts favoritos, UX MX, con nuestro también amigo Iván Tre. Y durante el episodio que vas a escuchar hoy, nos va a platicar cómo fue su acercamiento primeramente al diseño, cuando venía de publicidad, venía a hacer lonas, gorras, playeras, cualquier cosa que tenga que ver, digamos, con diseño de impresos o diseño publicitario, y cómo llegó en este boom, ¿no? Cuando empezó el boom de las startups, el boom de la tecnología en México, cómo llega hasta el mundo del UX. Y también nos contó un poquito algo interesante sobre su curiosidad alrededor de los videojuegos, pero sobre todo lo más interesante es que hoy, en su rol, nos cuenta su experiencia liderando equipos, cómo es negociar con stakeholders, incluso cómo es generar los reportes, cómo entender muy bien quién es tu público objetivo para generar, digamos, que conversaciones que lleven a cumplir los objetivos. Y sobre todo, y esto nos llevó de alguna forma también a platicar del ego, cómo es trabajar con distintos roles multidisciplinarios, con un distinto mindset y cómo es crear justamente productos de valor cuando tienes a tantas cabezas. Pero lo mejor del episodio es que platicamos de lo que no se platica alrededor del liderazgo, que es trabajar o desarrollar personas. Así que este episodio tiene mucho valor. Síganos en YouTube, denle suscribir en Spotify y recuerden, somos muy rebels. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos rebeldes. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio. Y como diría Ulises, gracias por acudir a la Rebel Señal. En esta semana de grabación, los saluda el festejado, apenas entrado a sus 36 añitos. Pero no me interesa hablar de eso, me interesa convertirme en un contador de historias y recordar algunas caricaturas que nos marcaron de pequeños. Dicho eso, los saluda Guaco de este podcast, el cerebro de la dupla, el Tommy, el Dexter, el Pato Darwin, mejor dicho, el estelar, Benjamín García. Pero toda caricatura tiene su contraparte, así que demos la bienvenida a mi Yaco, a mi Pinky, a mi Carlitos, al personaje que siempre está para sacar de los problemas a todes, al superpoderoso azul, Ulises Arbizu. Amigo, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast, querido. Oye, primero que nada, felicidades, Benjamín. Muchas felicidades. Qué chido que ya tienes 36 años. Ya, un güey, año ya. más viejo y un año más sabio. Y la vez que las referencias que hice, híjole, yo soy alguien que fui criado por mi madre y por la televisión cuando era niño y adolescente. Y todavía en mis años universitarios y hasta la fecha me siguen gustando mucho las caricaturas, pero todas las referencias las entendí 100%. A mí también, No, sí. Yo era fan de Warner con Fenomenoide, Animaniacs. Claro. Etc, pero sí, buenísimo. Y la verdad es que estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujo. Ya hemos logrado hacer alianzas con otros podcasts y nos dejaron traer a una invitada muy especial, ¿no, Benja? Que ya queríamos que estuviera por acá. Sí, Ya tuvimos al otro integrante en la segunda temporada. Exacto. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Yuli García. ¿Cómo estás? Bienvenida de UX Rebels. Hola Benja y Uli, muchas gracias por invitarme. La verdad, qué buena introducción. Hablando de caricaturas, creo que todos nos criamos así con la televisión mexicana, ¿no? Sí, de acuerdo. Totalmente. Y no solo las caricaturas, sino esas series de antaño y hasta telenovelas que quedan en el corazón de todos. Claro, sí. ¿Cómo no? Digo, voy a hacer una referencia que a lo mejor la gente que nos escucha no va a saber, pero bueno, seguramente cualquiera de los que estamos aquí llegó a verse las 3 versiones de la Mariela del Barrio, María eso, entonces seguramente sí hay muchos de esto, ¿no? Referencias de la cultura mexicana debido a esas novelas de las 3 Marías de Talía, ¿no? Entonces, sí, sin duda. El multiverso, ¿no? De las Marías. Increíble. El Mariaverse. Sí, el Mariaverso. ¿No? Buenísimo. Oigan, pues muchas gracias por invitarme. La verdad es que pues ya también yo esperaba con muchas ansias estar acá con ustedes y pues platicar con Benja, con Uli, que ya hemos platicado en otros eventos, pero correcto, justo no había estado en este podcast ahora que estoy como recapitulando. Y pues qué emoción y muchas gracias de nuevo
por hacer posible esto. Creo que No. han hecho bastante por la comunidad y me encanta ahora sí que su chispa, ¿no? Que le meten y sus intros que están buenísimos. Muchas gracias, Yuri. La verdad es que ya se alinearon los astros. Pudimos por finalmente invitar. Ya estabas en la agenda desde hace un buen rato, pero Sí, finalmente de se acuerdo. pudieron alinear los astros. Y qué bueno que contamos con tu compañía en este episodio, porque además vamos a platicar un poco sobre tu carrera, qué ha sido de ti, cómo te has movido. Y creo que traemos un tema muy interesante de cómo es esta movilidad o cómo el diseñador tiene que aprender cosas para poder tener esta movilidad en la industria y en el mercado de UX, ¿no, Benja? De acuerdo. Y para darle luego a empezar con este Venga. podcast, Julie, la pregunta Sí. obligada, la pregunta que le hacemos siempre a todos los que pasan por acá, cuéntanos a ti qué te hace rebelde, y no solamente en tu vida profesional, en tu vida personal, ¿qué te hace rebelde a ti, Julie? Ay, es una pregunta que me gusta mucho, pero también está medio complicada. Yo creo que lo que me hace rebel es no conformarme con las cosas con las que tengo que trabajar y entregar, sino siempre dar más y buscar nuevas oportunidades, ¿no? Abrir caminos. Creo que eso es lo que me hace rebel. Buenazo, cool. Eso de conformarse lo compartimos totalmente, entonces buenísima respuesta. Oye, Jules, ya entrando en materia, hicimos la pregunta ritual. Cuéntanos un poco, y a mí me da mucha curiosidad, porque me acuerdo ahí en un capítulo antaño en UX MX donde platicaste un poco sobre cómo te iniciaste, pero creo que estaría bueno refrescar y un poco entrar a desempolvar esas memorias. ¿Cómo te iniciaste, sobre todo primero en diseño? Y cómo, porque me imagino que igual que, quiero pensar que eres más joven que nosotros seguramente, pero más o menos contemporáneo, en el sentido de que cuando saliste de la carrera quizás el UX todavía no existía en ese sentido de como una materia pura y dura o una disciplina en la que puedes dar, no en un sentido tan sólido como lo es hoy, pero ¿cómo fue tu acercamiento primero hacia el diseño y luego cómo dijiste, de aquí me voy hacia el UX? Es lo mío. Ok, bueno, pues yo soy diseñadora de profesión. Entonces, pues en toda mi carrera lo que hacía en la mayor parte pues era diseño gráfico. Entonces, pues yo empecé haciendo brandings para pues desde puestitos pequeños, localitos, hasta restaurantes y cosas más grandes, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el branding a mí me gustaba muchísimo porque me daba oportunidad como de explorar la identidad del lugar, desde la identidad del lugar, qué es lo que perseguían, cuáles eran sus clientes cómo eran. Entonces, todo eso me gustaba bastante estudiarlo y presentar una solución, en este caso visual, ¿no? Después ya como que fui probando de todo. La verdad es que hice branding, hice fotografía, hice también producción audiovisual, o sea, como que hubo un tiempo en mi carrera que me sentía de no sé a qué dedicarme, porque nada me llena en realidad. O sea, me gusta todo, pero como que siento que unas cosas de repente se enfocan más en soluciones visuales y otras cosas sí requieren más como pues investigar, analizar y toda esta parte como del proceso de diseño tal cual, ¿no? Y hubo una parte de mi carrera que me pregunté eso, pues, ¿a qué me voy a dedicar, no? Si puedo hacer prácticamente lo que sea, pero no encuentro justo ese punto que me llene entre la parte teórica y práctica. Entonces, pues, la verdad es que empecé a buscar trabajo desde que estaba en la universidad. Mucho antes ya trabajaba, pero de otras cosas así como de que, ay, mi amigo necesita esto y pues ya yo le hago sus playeras, ¿no? Ya le hago ciertas cosas. O que necesitas pósters o flyers para tus eventos, pues yo te los hago. Pero después de pues ya probar bastantes cosas, empecé a buscar trabajo y lo que a mí me interesaba sobre todo era mi participación, pero en proyectos de tecnología o más bien como estaba muy
en alza este tema de las startups, que estaba ya muy de moda ser emprendedor y mi idea la voy a llevar al mercado y tengo esta inversión y me voy a juntar con un grupo de chavos para pues salvar al mundo, ¿no? Entonces como que esa idea se me hacía muy atractiva y empecé pues a trabajar más en el mundo startupero y la verdad es que me gustó mucho. Ya cuando tuve esta oportunidad de trabajar más con personas que se enfocaban más a la tecnología, fue cuando pues conocí el UX, el diseño de interfaces, etcétera, y empecé a trabajar más en eso, ¿no? Y conforme fui avanzando, la verdad es que me gustó bastante y dije, sí, esto es lo que busco, como que en realidad sí me llena, ¿no? Y creo que hay una oportunidad muy grande, porque como bien dices, no estaba tan maduro todavía el mercado en ese sentido, ¿no? Todavía estaba de que los diseñadores gráficos hacían web o que te contrataban de diseño gráfico para hacer pantallas, pero todavía no tenías como todos los conocimientos como para saber cómo hacerlo, ¿no? Desde la perspectiva de tecnología. Entonces encontré una buena oportunidad, empecé a estudiar bastante, sobre todo desde mí, por mi cuenta. Me metía a las páginas de Nielsen Norman Group, por ahí también tomé un par de cursillos, Super Express, era todos los días que me leía los blogs de Medium, donde ahí había artículos que también escribía Multiplica, ¿no? De, ¿cómo está el estado del UX en México? Y como que todo esto me fue gustando bastante y yo pues pensaba, la verdad está súper, súper padre que este campo se esté abriendo hacia los diseñadores y que podamos enfocarnos en eso, ¿no? Porque otra parte que a mí desde pequeña me gustaba mucho, pues la neta eran los videojuegos, me gustaba mucho la tecnología. Y en algún momento yo llegué a pensar en ser programadora, así tal cual, antes de pasar a la universidad, porque quería hacer videojuegos, ¿no? El sueño guajiro que muchos luego tenemos de, Ándale, sí, quiero sí, crear sí. videojuegos. Entonces, esta onda me gusta bastante, sobre las narrativas, cómo se creaban pues estos espacios, estos mundos, estos universos diegéticos que eran como el cine pero interactivos. Entonces la verdad es que me gustaba bastante, ¿no? Y algo que siempre pues he mantenido en mi vida es la tecnología. O sea, los videojuegos, qué es lo último, qué es lo que viene, o sea, todo eso siempre me ha gustado y lo encontré bastante padre que se mezclara con mi gusto por diseñar. Entonces fue así como fui llegando al mundo pues, del diseño de producto, que en consecuencia fue a lo que más me pude estar dedicando. Y luego pues empecé a conocer más gente y por ahí como yo estaba bastante metida en estudiar el diseño y conocer más y más y más, pues también vino esta idea de hacer un podcast, ¿no? Con gente de la industria para pues ir forjando también esa visión de nuestro lado y también dar a conocer hacia los demás qué era lo que estaba pasando, sobre todo en México y Latinoamérica, porque pues si bien conocíamos mucho del exterior, pues aquí también se iba forjando y madurando y la verdad es que pues me trajo un montón de experiencias, enseñanzas y ya después lo demás es historia, ¿no? Me encanta, Julie. Yo tengo ahí, bueno, de pronto me vienen a la cabeza demasiadas preguntas, pero me quiero enfocar mucho en esta época en la que tú entraste a los startups, entendiendo que los startups tienen que moverse muy, muy rápido y muchas veces nos toca aprender de todo y tienen esa particularidad donde difícilmente creo que puede solamente abarcar una sola cosa. Pero a mí me gustaría preguntar, bueno, hay dos preguntas ahí y ahorita vemos cómo las formulamos. Tengo la principal. Tú en los startups, ahorita nos comentas que fue cuando empezaste a descubrir todo este mundo del UX y el diseño estratégico y empezaste a investigar, que ahí siempre lo hemos mencionado, la parte investigativa, digamos que uno investigar o buscar la respuesta es importantísima.
Pero hay una pregunta aquí que tiene mucho que no hacemos y ahorita la voy a hacer. ¿Cuándo fue ese momento, digamos, que cuando entras o en tu carrera, que entraste a las partes de startups y cuando hiciste el brinco que dijiste, ah, caray, o sea, esto es realmente diseño UX o diseño de experiencia de usuario? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, güey, estoy haciendo un cambio con mis decisiones que hago alrededor de diseño? ¿Hubo ese momento en la startup El o pasó HC mucho tiempo? moment, ¿no? Ajá, El, y este podcast no el es HC patrocinado por moment, el Aja. Holy Shit moment. El Holy Shit Holy Shit Moment. moment. ¿Dónde fue? Claro. Fue ahí que dijiste, wow, este es mi punto, porque vienes de una cuestión de decir, no encontraba como el momento, no encontraba como la disciplina. Entonces, ¿la encontraste en el UX o el diseño del producto? ¿Y cuál fue ese momento? Sí, creo que sí fue antes de yo entrar como al mundo startupero, y fue justo cuando empecé a ser becaria en un centro de tecnología. Entonces, pues aquí yo entré directamente a trabajar con una célula que se llamaba Customer Solutions. Entonces, esta célula pues tenía a varias personas, tenía programadores, tenía comunicólogos y tenían procesos como súper ya establecidos, ¿no? De que, oye, vamos a hacer un research o vamos a hacer un card sorting porque la arquitectura la tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, cuando recién tuve este toque, dije, pues ¿de qué hablan, no? O sea, como que eso ya lo conocía desde antes, pero pues, nunca lo había escuchado con estos términos tal cual. Entonces, analizando estos procesos y trasladándolos a lo que yo venía haciendo como diseñadora durante toda mi carrera, me hizo como clic inmediato, ¿no? O sea, claro, están aplicando el proceso de diseño para llegar a una solución, implementarla y comprobar y medirla si sí le estamos dando lo que queríamos darle, ¿no? Pero con objetivos, con tareas específicas y con una visión mucho más estratégica. Entonces dije, claro, eso es, ¿no? O sea, lo que me habían venido enseñando mis maestros desde hace un montón, pero que yo personalmente no había encontrado en el campo laboral. ¿Por qué? Pues porque cuando trabajas en diseño gráfico, trabajas en otra disciplina del diseño, pues la verdad es que como diseñador tú tienes tu propio proceso, pero difícilmente se involucran como a otras áreas en ese sentido, ¿no? O difícilmente tienes como un plan mucho más estratégico, sino que solo te limitas a hacer tus cosas y listo. Entonces cuando yo encontré esto dije sí, o sea, me gusta. ¿Por qué? Pues porque también, aparte de que estoy aportando mi granito de arena desde lo que yo sé, puedo aprender de las otras personas, puedo también opinar acerca de la planificación, de los objetivos que estamos persiguiendo, y eso pues creo que te da como mucho más certeza, ¿no? O de que vas encaminado hacia algo y de que pues hay una base sólida que te está sosteniendo y no hacerlo nada más para entregarlo y quién sabe qué pasó después. Entonces creo que ese fue como mi momento en el que dije, pues sí, la verdad es que me quiero dedicar a esto y debería de empezar a ser mucho más estratégica en ese sentido, tal cual, ¿no? O sea, saber qué es lo que tengo que hacer, qué plan voy a seguir y cuáles son los objetivos que estoy estableciendo. Buenazo. Me gusta mucho, ¿no? Y creo que lograste incluso integrar, ¿no? Integrar o encontrar como este tema que decías entre la parte teórica y entre la parte práctica, ¿no? Y llevarlo a eso, digamos, que una solución buenazo. Oye, Yuli, está súper cool, y aquí me gustaría un poco entender, cuando hablas de este momento donde dijiste hay que integrar más cosas o hay que empezar a entender mejor qué es lo que hacemos, ¿cómo era tu perspectiva de diseño en ese momento? Entendiendo que quizás un poco como a mí me pasa que actualmente muchas cosas que vi en la universidad como que me resuenan. Claro, esto se refería el profe y no nomás a hacer dibujitos en el buen sentido, no en un sentido peyorativo, pero en un sentido de pensar más y ejecutar menos, ¿no? ¿Cómo era tu perspectiva o cómo cambió tu perspectiva de diseño cuando, digamos, hacías proyectos de diseño gráfico y te diste cuenta en este holy shit moment de ¡ay! Esto es lo que me va a llenar y quizás tengo que cambiar mi enfoque. ¿Qué fue lo que cambió o qué fue lo que tú dices, híjole, este mindset lo tengo que hacer de esta forma para poder llegar a los objetivos que querías en ese momento?
Ay, sí, creo que pues fíjate que yo tuve la fortuna de tener buenos profesores en la universidad en ese sentido. Y recuerdo mucho un profe que yo tenía antes de salir de la carrera, que él pues llegó literal y nos dijo, ¿saben qué? Olvídense así de hacer dibujitos solamente por tener un concepto o solo enfocarnos a la comunicación. Lo que nos vamos a enfocar en este momento va a ser en solucionar alguna problemática social. En ese momento era social porque la neta mi universidad es bien chaira, o sea, tiene como una visión muy social, de desarrollo social, entonces eso lo trasladan como pues, absolutamente todas las carreras, incluyendo diseño. Y pues la verdad es que cuando el profesor dijo eso, no a todos les gustó, porque pues sí había personas que querían pues tal vez hacer más ilustración o querían como hacer alguna otra cosa que no tuviera tanto que ver con eso, porque sí involucra como mucho más esfuerzo, tener mucho más perspectiva y hacer mucho más cosas, ¿no? Entonces, varias personas se salieron y yo la verdad, aparte de que ya no quería tener más tiempo en la universidad porque ya estaba trabajando y me urgía ya salir, pues dije, no, pues la verdad se me hace bastante bueno, ¿no? Vamos a intentarlo. Las personas que no querían hacer todo este proceso se salieron y las que sí, pues ahí nos quedamos, ¿no? Y la verdad es que aprendí bastante en el sentido de tener por lo menos medio año enfocado a lo que a lo mejor nosotros llamamos ahorita discovery, que es descubrir el problema, la raíz, los factores que están involucrados en y que de todo eso yo desde mi cancha como diseñador puedo ayudar, ¿no? O puedo impulsar como a solucionar, porque evidentemente pues con un proyecto no vas a, digamos con una solución de diseño no vas a curar la crisis económica porque hay un chingo de factores alrededor que Sí, pues sí, sí, no, ni totalmente están de en acuerdo. tus manos y tienes que saber elegir lo que sí puedes y lo que no y cómo lo vas a hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad es que sí me llevé como todas estas enseñanzas de qué tan complejo puede ser un problema y que de todo eso yo puedo como crear una solución o no tanto una solución, sino proponer alguna solución para probarla y poder mitigar como alguna de esas capas que tienen los wicked problems, pero que sí tenga un impacto, ¿no? Como social tal cual. Entonces, pues creo que eso me dio bastante perspectiva para cuando ya yo empezaba a trabajar, buscar eso, ¿no? Como que las personas o los equipos tuvieran ese espacio para investigar, para entender y después para trabajar y no al revés, ¿no? Como ir trabajando a la par de que haces la investigación o trabajar y luego probarlo y que definitivamente no era. Entonces eso pues la verdad a mí me dejó mucha enseñanza y aprendí como a abordar absolutamente todo desde ahí, ¿no? O sea, a ver qué es lo que quieres solucionar, en realidad es un problema o ya lo comprobaste, ya hiciste investigaciones o qué onda, ¿no? Pero pues la verdad es que, o sea, esa parte es importante. Sí hablamos de algo social completamente, pero cuando ya te metes a trabajar, pues se incluye otro factor que es pues la capitalización, ¿no? El dinero. Entonces, Sí, pues sí. aquí, o sea, no bastaba solo eso, sino que también tenía que aprender pues qué era lo que buscaba dirección, qué era lo que buscaban tal cual como um, monetariamente, o sea, qué era lo que yo quería conseguir, cuáles eran mis metas. Y eso también fue otro proceso de aprendizaje que me costó trabajo entender, ¿no? O sea, porque muchas veces los diseñadores decimos, no, pues negocio no sabe, ¿qué va a saber? O sea, no tiene idea. Y yo le estoy diciendo que pues eso no es verdad y necio, ¿no? Y duro y dale, que tenemos que salir y que no sé qué, pero pues ya le dije que así no funciona.
Entonces, pues eso también es otra capa compleja que hay que entender y hay que saber cómo funciona y cómo tú complementas o desde la solución que estás proponiendo, cómo le ayudas a que ellos también logren sus metas. Entonces, no solo me bastó con entender cómo abordar esas problemáticas y diseñar una solución, sino que esa solución que esté diseñando también esté alineada con lo que quiere lograr el negocio. Y fueron dos aprendizajes, ¿no? Que tuve que, pues, también entender bien, estudiar bien, para que pudiera yo, pues, ser coherente, ¿no? En lo que yo estaba presentando y que le hiciera sentido no solo al equipo de producto, sino también al equipo de negocio. Qué interesante, Yuli, porque creo que sí le das al punto de estas diferentes capas de lo que dice el libro y lo que la vida real tiene de manera más compleja. Sí. Pero ahí me gustaría preguntarte tu opinión, un poco. ¿Cuál es el papel que crees que, porque me da mucho para conectar esto con, ¿cuál es el papel que piensas tú que tiene el ego en el diseñador y cómo tú has manejado esa parte del ego que tiene mucho que ver con asumir que las otras personas, como no saben quizás de diseño, pues no saben de qué están hablando, no pueden opinar y eso en algún punto puede ser un lastre para llegar a una colaboración completa? ¿Tú qué opinas alrededor del ego, Yuli, y cómo lo has manejado? Ay, creo que sí es una pregunta pues interesante porque creo que no hay diseñador, o sea, tampoco estoy generalizando, pero la verdad es que bastantes colegas, pues a veces sí pecamos un poquito de eso, ¿no? Del ego, como de, no, eso no es cierto, y estar en una junta así, como con otras personas de otras áreas, y decirles, no, eso no va así, y primero tienes que hacer esto y esto, y que te quede claro, porque bla, bla, bla. Creo que, pues lo hemos comentado como en muchos otros temas, anteriores que tiene que ver pues el nivel de maduración y muchos otros aspectos, ¿no? Pero hablando concretamente de diseñadores, pues creo que sí es muy contraproducente cerrarte y creer que tú tienes la razón en todo, porque si bien es cierto que nuestra profesión es multidisciplinaria, o sea, la verdad es que una ventaja de ser diseñador es que puedes moverte en cualquier sentido, ¿no? Y puedes incluso trabajar en cualquier sector y no vas a tener ningún problema si tienes como los conocimientos que se requieren, porque pues al ser multidisciplinarios sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Y sabemos qué proceso se tiene que tomar para llegar a una solución. Pero en ese sentido, por ejemplo, a mí, yo recuerdo que cuando entré y que estaba todavía como con mis compañeritos de mi edad, que eran programadores, comunicólogos, etcétera, pues las decisiones las tomábamos entre nosotros, ¿no? Y pues éramos cuates y no había tanto tema. Pero ya cuando empecé a trabajar en empresas y que yo les decía, no, es que eso está mal y tiene que ser así, así, así. O sea, la verdad es que incluso desde el tono en que yo lo decía, cómo se lo decía, pues ellos se quedaban así como de, ay, mejor no le pregunto nada y mejor lo hago yo, porque más allá de estarme ayudando, parece que me está como regañando, ¿no? Parece que me está diciendo que yo no sé. Ajá. Entonces, creo que, pues sí es bien complicado, porque también creo que, pues como repetí, nos enseñan, o como diseñadores queremos siempre saber qué es lo que está pasando. Pero pues cuando trabajas en equipo, eso no tiene que ser así, ¿no? Si tú trabajas solo, pues no hay tanto tema, ¿no? Y si solo estás con tu cliente y llegan a acuerdos, pues súper bien. Pero si estás trabajando en un equipo en el que dependes de muchas otras situaciones, o sea, que yo proponga algo, pero depende en el caso de tecnología, de algún servicio, depende de también si es posible tecnológicamente, pues ahí sí te tienes como que abrir más, ¿no? Para entender qué es lo que los demás te están diciendo y qué propuestas tienen para solucionar. No, a lo mejor no siempre va a ser la solución que tú estás proponiendo al 100%,
pero escuchar a las demás personas pues te van a permitir a que esta sea más óptima, ¿no? E incluso mucho mejor. Entonces, el ego, digo, todas las personas tenemos ego hasta cierto punto, Claro. pero cuando trabajas en equipo, creo que no sirve, ¿no? Porque pues de plano tienes que entender que las personas son un equipo, no se trata de competencia y no se trata de quién tiene la razón, porque al final pues los perjudicados vamos a ser todos, o sea, no nada más yo ni una persona, sino todos. Hace poco estaba viendo una video reacción de un capítulo de La Rosa de Guadalupe y y como que había ahí un conflicto, ¿no? En dos personas de, ay, tú ni siquiera sabes hacer las cosas, estaban en una empresa y yo te voy a ganar porque tú ni sacar copias sabes, ¿no? Y así como súper hostil. Pero pues ahí los comentarios era, o sea, de, güey, no se supone que todos somos un equipo, o sea, que Claro. yo te esté perjudicando a ti, Sí, sí. perjudica a toda la empresa, no es como que De acuerdo. yo me vaya a salir con la mía, ¿no? En realidad, aunque tú sientas que tú estás ganando, la verdad es que tienes que ser consciente que pueden haber otras cosas que se están perdiendo en ese aspecto. Y creo que es vital el trabajo en equipo y también me costó trabajo entenderlo y ser lo suficientemente empática con mis compañeros de trabajo y comprender sus problemas porque pues ellos también tienen temas de que no entienden lo que hacen en otras esferas mucho más arriba y no nada más los diseñadores, o sea, también ese problema lo tienen los programadores, lo tienen las personas de marketing, lo tienen un montón de personas en las organizaciones y no soy la única, ¿no? Entonces, De acuerdo. pues creo que sí es un tema más como de empatía y trabajo en equipo. No, de acuerdo, de acuerdísimo. Y por ejemplo, ahí en esa misma línea digamos que de la conversación, hoy día tú estás a cargo, digamos que del design system, ¿no? Un design system y tienes que involucrarte con programadores, me imagino que tienes que involucrarte con un montón de áreas más. Stakeholders. Justamente, stakeholders, Sí. ¿no? Y llegar a un punto de negociación y llegar a un punto de debate. Cuéntame, la Yuli de hoy, ¿no? ¿Cómo lidia con eso? ¿O qué has aprendido en estos años de carrera? ¿O cuál es el punto en el que hoy día tú tienes justamente... ¿Cómo tuviste que cambiar esa mentalidad de hacer networking para poder, digamos, que pues llegar a la mejor solución posible, ¿no? Porque es negociación, al final de cuentas es negociación, pero cuéntanos cómo lo has logrado y qué ha cambiado en ti, ¿no? Si venimos como ese tema de estar un poco cerrados y tenemos que abrir la mente, ¿cómo has cambiado y cómo has lidiado con todas estas cuestiones que tienen que ver ya con negociación o debatir o involucrar a muchas áreas? Sí, fíjate, me encanta esa pregunta porque es algo que he notado que ha cambiado un montón en mi personalidad. Y como bien tú dices, o sea, estar a cargo de un equipo que tiene que ver o que sirve a todas las áreas de construcción, pues está también bien cañón, ¿no? Justo hace poquito tuve una junta con directivos de construcción de producto y pues con todo el equipo, ¿no? Y era para presentar resultados. Entonces, pues yo les decía, hemos estado trabajando con objetivos, ¿no? Porque entendimos el problema y lo dividimos en 3 fases. Una de conocimiento y entendimiento. Otra de uso, de impulsar el uso. Y otra de escalar y madurar. Entonces, para todas esas cosas hicimos un montón de programas de aprendizaje, de workshops, de programas de revisión en código, o sea, muchísimas cosas que se las puse así como, ¿sabes qué? O sea, hemos hecho mínimo 70 reuniones con estos equipos en lo que va de un año o medio año aproximadamente y ellos ni sabían todo lo que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, como que de repente también es importante poner en números qué es lo que has estado haciendo y qué resultados estás obteniendo, porque pues ellos pueden decir, ay, ni hacen nada, ¿no? Nada más están ahí como checándoles la tarea y listo. Pero creo que ese aspecto pues es súper importante.
Y esto de las relaciones creo que es también fundamental, el networking, como bien mencionas. Por ejemplo, luego mi equipo viene y me dice, es que está pasando esto y es un problema porque bla, 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 bla. Y lo primero que siempre les digo es, ok, ¿tienes alguna propuesta o algo de cómo lo podemos empezar a abordar? Y después ellos me dicen como, pues no lo había pensado, pero podríamos tal vez hacer esto y etcétera, ¿no? Y les digo, bueno, lo que sí podemos hacer, lo que no y lo que podemos negociar. Entonces siempre como que abordo esos bueno. 3 puntos, ¿no? Ujú. O sea, lo que sí podemos hacer son estas acciones, lo que no podemos hacer es tal, tal y tal, porque repercute en estas distintas áreas y va a ser un problemón y no nos lo queremos aventar en este momento. Tal vez más adelante, pero no ahorita. Y lo que podemos negociar es buscar a directivos, a personas cuya alianza sea lo suficientemente estratégica para poder avanzar y llegar con un plan, porque también eso es importante, ¿no? O sea, no podemos llegar a decirles, oye, pues necesitamos esto y esto y esto, pero pues obviamente ellos nos van a decir, oye, ¿cómo te ayudo? ¿O qué necesitas? Pues ahí tú tienes que desglosar, ¿no? Mira, lo que podemos hacer es esto, la ventaja es esta, la desventaja es esta, y lo que yo propongo es tal. Y ellos te van a decir sí adelante o no adelante, pero siempre llegar con un acuerdo. O sea, nunca te puedes salir con un, pues me dijeron que no, pues ya ni modo. O sea, no, de acuerdo, aunque te hayan dicho que no, tienes también que saber decir, bueno, en este momento me dices que no, pero ¿cuándo podemos empezar a trabajarlo? Porque sí es importante. Y poder empezar también a crear soluciones o propuestas en conjunto con stakeholders, con directivos de otras áreas. Entonces, pues eso es bien importante. Y las relaciones que tienes de acuerdo a tu producto también. Nosotros como Design System, la verdad es que he estado trabajando mucho en tener una alianza estratégica y bastante sólida en cuestión de confianza, en cuestión de beneficios mutuos con las áreas de desarrollo. O sea, como que sí hemos estado platicando de, oye, yo te echo la mano en estas iniciativas que traes, pero tú échame la mano en esto porque también es importante, ¿no? Yeah. Entonces, ese como, digamos, win-win es bastante, pues, fundamental en todas las negociaciones que haces, ¿no? O sea, no te puedes salir con un no gané nada. Sí van a haber batallas que de plano a veces no vas a ganar, pero pues tú decides si te las vas a aventar o no, a pesar de que sabes que no va a funcionar, ¿no? De primera instancia. Y las que sí puedes ganar, pues avanzar siempre con un objetivo muy, muy claro y un plan bastante sólido y entendible para que pues no quede como ninguna duda de lo que estás planteando. Tiene sentido, tiene fundamento y que tiene beneficio mutuo. Entonces creo que esos serían como los aspectos que siempre tomo en cuenta para negociar y para avanzar pues hacia donde queremos cuando hay trabas en ese sentido o cuando realmente no hay como procesos claros y se sigue sin entender un poco lo que haces. Siempre puedes empezar desde ahí, ¿no? Presentando planes, alianzas estratégicas y negociaciones, acuerdos que lleguen a algo, que es lo que tú quieres alcanzar. Buenazo, buenazo. Oye, esto me da pie para dos preguntas. Primero voy a hacer primero una y después hacemos la segunda. Hoy por hoy eres manager y pasar de ser esa, vamos a ponerlo así, esa diseñadora que decía, el mundo de startup me encanta, que se dio cuenta que había que madurar en su rol para poder tener mayor impacto en las startups donde estuvo colaborando y que luego empieza a meterse al tema de Design System y se vuelve manager. ¿Tienes... Mi pregunta es, porque creo que son cosas que la gente siempre se pregunta, pero poca gente dice. ¿Qué referencias tuviste, libros, artículos que si puedes recomendar o qué clase de tips das para que la gente que de repente aspira a tener un nivel de manager pueda tener esta referencia? O en tu experiencia, porque a lo mejor no es tampoco como una receta, pero en tu experiencia, ¿qué factores te ayudaron como a tener
esta madurez que se requiere de alguna manera, ese nivel que implica, que mi forma de ver implica menos sobre skills de diseño y más sobre skills de management puro y duro. ¿Cómo fue ese upgrade que tuviste y qué fue lo que te ayudó a tener esos skills que ahora tienes para ser manager? Sí, justo. Creo que me ayudó bastante conocer personas en el mundo startupero y también porque yo emprendí y me gusta mucho el emprendimiento. La verdad es que si pudiera emprender ahorita, pues la verdad me encantaría, pero no puedo. Entonces, como figuras clave desde siempre, desde que soy diseñadora, pues me gusta mucho desde la parte teórica. Siempre me gustó leer a Bauman, por ejemplo, ¿no? En este aspecto de la sociedad líquida, de cómo se comporta todo, etcétera. Y también un diseñador que me gusta mucho es Chris Du, no sé si lo ubican. Él es creador de contenido 100%. Sí, claro. De hecho, y siempre da pues consejos bastante útiles, ¿no? O sea, tienes este problema, no te quedes, muévete. Y lo que puedes hacer es presentar esto y esto. Entonces, como creo que va un poco también de la pregunta que me mencionaban al principio, ¿no? ¿Qué te hace rebel? Creo que a mí es siempre no quedarme con el no se puede. O sea, sí se puede, lo que no estoy viendo ahorita es el cómo. Y el cómo es en lo que siempre trato de trabajar, porque para mí no hay imposibles, ¿no? Y en este sentido creo que soy muy idealista en eso, ¿no? O sea, creo que todo sí tiene un path que nos puede llevar a conseguir lo que queremos, pero sí tenemos que ser constantes, pero también tener mucha paciencia en ese sentido. Otra diseñadora que siempre me ha gustado bastante es esta Paula Scher, que de hecho hace unos días estaba viendo el documental de Abstract con mi novio. Y pues me encanta, ¿no? Todo lo que, cómo progresó en su carrera como diseñadora, cómo ahora es un referente y cómo lo hizo todo a partir de lo más indispensable en el diseño gráfico, que es la tipografía. O sea, de una cosa logró crear un montón de comunicaciones, de soluciones gráficas, y que también lo veo un poco desde esta perspectiva de design system, ¿no? Y otro, pues creo que mis mayores referencias siempre van a ser las personas que más me han dejado en mis proyectos y en mi trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, en mi emprendimiento pasado, que fue esta experiencia de una escuela de diseño en línea que fue UX School Academy. La verdad es que le aprendí bastante a Felipe Beltrán, que si me está escuchando le mando un saludo. Saludos a Pipe. Sí, cómo no. Sí. Buen Pipe. Sí. Porque él pues no es diseñador, ¿no? Él es programador, pero se enfocó bastante como en este aspecto de producto y de negocio. Entonces sí aprendí como un montón de cómo abordar todas esas cosas, ¿no? Cómo poder estructurar un plan, cómo tener objetivos meta, objetivos claves. Y creo que también le aprendí bastante a mi amigo Iván, que pues con él hago el podcast, que igual le mando un saludo, en el sentido de esa disciplina que tiene y cómo lleva como el control de todo, ¿no? Y cómo si algo no sale bien, de todas formas le seguimos dando y seguimos aprendiendo de lo que fallamos para poder ir mejorando todos los días. Entonces, como que todas esas enseñanzas de estas personas que he tenido en mi vida profesional, pues la verdad sí lo agradezco mucho, ¿no? Siempre tomo como lo mejor de cada persona, de qué es lo que me puede aportar, porque como mencionaba, es una experiencia de trabajo en equipo en el que todos nos llevamos cosas de todos. O sea, a lo mejor a alguien le puedo aprender a no ser tan desesperado, como tener más paciencia y ver las cosas más con calma, objetivamente y con perspectiva. Y a otra persona pues le puedo aprender el ser, cómo negociar bien. Entonces todas esas cositas las vas como adquiriendo
e integrándolas en tu día a día y poniéndolas en práctica, que creo que es Ujú. lo importante siempre, poner en práctica todo. Y pues me gusta bastante, digo, no es como que diga, ay, me encanta estar al frente de un equipo, ¿no? Pero me gusta bastante cómo es este trabajo dentro de un equipo multidisciplinario y cómo puedo ir sumando a gente en la iniciativa, aunque no sean parte de este equipo fuente, sino que sean otras personas de otras áreas. Como ya les mencioné, yo tengo muy buena relación pues con personas de front, con personas de negocio, y eso la verdad es que me ha ayudado un montón, bastante. Y siempre viéndolo pues desde la perspectiva de diseño, ¿no? Y no Claro. perder en cuenta que trabajamos para llegar a una finalidad todo el tiempo. Entonces, pues creo que he aprendido de todas las personas en mi vida básicamente, y les he rescatado cosas súper buenas que he logrado aplicar en el día a día. Oye, padrísimo. Y ahondando un poco en esta pregunta, en esta primera pregunta, la segunda va, ¿qué cosas son las que nadie te dice o las que los diseñadores no hablamos, porque creo que se habla muy poco, de lo que implica o los retos que implica ser manager, que no necesariamente tienen que estar relacionados con diseño? ¿Y cuál es tu opinión? Claro. ¿Has encontrado retos que al final van más allá de lo que es tu skill como diseñador y que dices, híjole, cuando eres manager tienes que enfocarte en estas cosas? ¿Cuáles han sido los retos que se te han presentado? Porque creo que a mucha gente que de repente quiere, es como ponerle decir aguas, porque a lo mejor son retos que no necesariamente estamos dispuestos Claro, de acuerdo. a lidiar, o a lo mejor es para que sepas qué es lo que hay que hacer. En tu caso, ¿cuáles han sido esos retos que has encontrado que no necesariamente tienen que ver con diseño? Sí, creo que el más grande reto que he tenido como manager es obtener las métricas de beneficio hacia negocio. Porque digamos, hacia experiencia de usuario puedes obtener métricas, ¿no? De usabilidad, de que está funcionando bien, de que las pruebas de concepto salieron bien, y eso pues, puede ser suficiente hasta ese momento, ¿no? Pero en el sentido de las métricas hacia negocio es complicado, porque para empezar pues tenemos todavía ese reto de que como no conocen el producto al 100% ni cómo funciona, ni de qué se trata, y de que no nada más son librerías, sino que es un proceso de trabajo, ¿cómo le explicas cómo le explicas que esto beneficia al negocio y por qué esas métricas son importantes para el negocio? Entonces es como estar pensando de, chale, ¿cómo lo mido, no? Y bueno, seguramente alguien ya lo hizo en el pasado, o hay algún artículo en internet de cómo Exacto. poder sacar estas métricas para que pues no perdamos esa credibilidad, ¿no? Porque creo que lo que necesitamos mantener como managers es la credibilidad siempre. O sea, y tener como esa certeza, y que confíen en ti y confíen en tus decisiones. Entonces eso sí es un reto, ¿no? Porque tienes que mantenerlo siempre, y tienes que estar investigando o también platicándolo con tu equipo, cómo es que vamos a mantener esa credibilidad y esa confianza ante el negocio, y cómo es que lo vamos a mantener no solo hacia el negocio, sino hacia afuera. Entonces es un constante de qué podemos hacer y cómo le vamos a hacer, y vamos a medirlo a ver si sí funcionó, y vamos a volver a hacerlo, y creo que es algo que nunca se acaba, pero siempre es un reto, porque siempre está en constante cambio, o sea, no siempre es lo mismo. De acuerdo. Y eso pues la verdad a mí sí de repente me come mucho la cabeza, ¿no? De estar pensando de, híjole, mañana tengo esta junta con directivos y me están pidiendo esto, ¿cómo se los voy a presentar? ¿Cómo voy a hacer para que lo entiendan mejor? ¿Qué nos vamos a llevar de eso? ¿Qué es lo que yo quiero llevarme de eso? Entonces ese reto siempre ha sido una constante, pero también no me mortifica. Creo que es de lo que más he aprendido, Claro, a ser constante y a retarme todo el tiempo, porque también esas métricas, como nosotros mismos las estamos midiendo y nadie más,
pues también es un reto eso, ¿no? O sea, nosotros tenemos el control de todo y estamos presentando estos avances. Entonces, eso también es una ventaja de nosotros. Y me gusta mucho, la verdad, o sea, no me quejo en ese aspecto, porque el hecho de que te crean y de que te tengan confianza, pues también habla bien de lo que estás haciendo y de tu trabajo, ¿no? Y de que pues vas por buen camino, y si no, pues tampoco es para que te tumbes, sino es para que pues veas la forma de mejorar. Eso también de no todas las batallas las vas a ganar, me ha servido bastante aceptarlas tal cual son. Híjole, pues esta vez no se pudo, ni modo, pero ¿qué podemos hacer para que sí en el día siguiente? Es como la vida diaria, ¿no? A veces no te salen las cosas como quieres, pero pues tú decides si eso te tumba o te impulsa a cómo sí lo puedo conseguir. Y eso me ha servido bastante, aparte de siempre contar con el apoyo de tu equipo, que pues eso también es muy importante, ¿no? O sea, la relación con tu equipo es clave, porque si hay un ambiente como de no, ya estoy harto de hacer esto, porque ni siquiera sé si está funcionando o no, esa incertidumbre, pues quieras o no, también no sé, como que te desanima y desanima a los demás. Y eventualmente como que dejas de opinar, dejas de proponer porque sabes que no funciona o no ha funcionado antes. Totalmente. Entonces, pues yo sí también tuve que, ahí sí, como dices, quitarme el ego completamente y sentarme con todos y decirles, oye, ¿cómo te ayudo? Y cómo podemos ayudarnos entre todos. Claro. Entonces, pues la verdad, antes eran muy... Cuando yo inicié este proyecto, antes eran muy de, ay, no creo que funcione, pero bueno, vamos a hacerlo. O sea, como muy negativos. Pero esto también yo decía, no manches, pero es que si están así, o sea, no va a funcionar, ¿no? Y cómo le voy a hacer para quitarles ese como pensamiento o hartazgo que ya traen. Claro. Y pues también fue un trabajo muy de estar platicando con todos ellos, tener reuniones reflexivas, que era lo que estaba en nuestras manos cambiar y que no podíamos hacer. Y conforme vamos avanzando y vamos teniendo resultados, pues esos resultados también a ti te dan certeza de, oye, sí está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces, pues eso también dice, no, pues si está funcionando, es una retribución tanto emocional como a nivel profesional de sí, sí está funcionando y quiero seguir haciéndolo y quiero seguir mejorando y oye, ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces, pues también es un reto eso, ¿no? Quitar ese como hartazgo del equipo que ya traen o ese pesimismo y poder transformarlo a algo mucho más proactivo, algo mucho más propositivo, que la gente misma ya por sí sola esté más despierta, esté más feliz con lo que haga y poder avanzar mejor, porque si no, pues es como estar jalando una piedra enorme tú solo y pues así, claro, así no se puede, ¿no? Está buenísimo porque justo le pegas a los temas que, insisto, te cuenta un poco cuando eres manager de decir, ojo, eso va más allá del diseño, va más allá de cómo haces este journey para que el equipo se alinee y se alinee de la manera más conciliadora posible y de la manera más donde es un ganar-ganar, ¿no? Que es un poco lo que hemos platicado en otros episodios. Y me recuerda mucho, al menos ahorita lo tengo muy presente porque lo estoy releyendo de nuevo, esta idea que tiene Liz Wiseman de multiplicadores, de cómo creas estos espacios en que la gente tenga estas pequeñas victorias para tener esta credibilidad y poder seguir adelante haciendo mejoras en el trabajo, ¿no? Entonces está buenísimo. Benja, ¿tienes ya tu pregunta? Sí, no, pero nada más sumar eso, o sea, no, sumar eso nada más. Dale. Súper importante que lo que comentaba ahorita Julie, en el sentido de que pareciera, hablando por ejemplo de métricas o de resultados, pareciera que solamente las métricas o resultados tienen que tirar para arriba, o tienen que tirar, o sea, para quien le da resultados, y no necesariamente, también tienes que tirar para abajo y apoyar a tus colaboradores, a tu equipo. Exacto. Ver cómo esos pequeños retos, esas pequeñas cosas que hacen,
al final de cuentas van alineados a un propósito, porque es la manera en que los vas a motivar, de lado, digamos, que ver cómo su trabajo sí tiene un impacto, ¿no? Entonces tiene que ser una comunicación transversal forzosamente, y nada más, el tema siempre, y lo recordamos, lo decimos siempre, lidiar con personas, o sea, trabajas con personas que tienen problemáticas, entonces como mucho del trabajo de manager es ir a tocar la puerta, y porque las personas pueden tener problemas ajenos, problemas en sus casas, con sus familias, y pues nada, es tu chamba, y yo sí creo, y un saludo a quien me dijo que no venía a solucionar mis problemas, pero sí es nuestra chamba, sí es nuestra chamba, sí es nuestra chamba, sí es nuestra chamba al final de considerarlos. Pero bueno, como no me voy a enfrascar en ese mensaje que acabo de mandar, porque aquí somos bien irreverentes, me gustaría entrar a preguntarte algo, Julie. A ver, y te lo voy a preguntar a ti. Una, ¿cómo inició UXMX? Eso nos interesa mucho porque nunca hemos escuchado cómo inició en exclusiva, señoras y señores. En exclusiva. Vamos a ver cómo inició. Sí, no, porque lo comentaste al principio, ¿no? Que al final de cuentas dentro de tu carrera dijiste, bueno, ¿cómo llevamos este conocimiento? ¿Cómo llevamos esto que estamos haciendo? Y lo transmitimos, que eso se me hace súper importante. Y hay una pregunta que me gustaría que también me respondas ahí mismo, es... Este tema del podcast nos permite platicar con un montón de personas y conocer perspectivas distintas. Y ustedes particularmente también han tenido y han entrevistado a personas que llevan muchos años haciéndolo. O sea, no, que llevan mucho tiempo atrás. ¿Cómo todo esto o este conocimiento que estas personas también les han proporcionado a ustedes en su podcast, cómo tú, por ejemplo, hoy día, o cómo ustedes lo han aplicado hoy día, o cómo lo aplicas en tu trabajo, ¿no? O sea, cómo ha sido este diferenciador de este conocimiento de otros entornos, cómo lo has aplicado hoy día en tu día a día o en tu vida laboral? Ay, es una pregunta que también me gusta mucho porque ya tenemos ya vamos para 3 años con el podcast. Y y justo pues es una historia como bastante curiosa. Yo hace un par de años estaba en un trabajo en el cual era muy infeliz porque era la única diseñadora y todos los demás pues eran programadores de ventas, etcétera, ¿no? Entonces yo tenía que hacer muchos esfuerzos para visibilizar mi trabajo, qué beneficios obtenías del diseño y que lo comprendieran, pero solo era yo, ¿no? O sea, no tenía como nadie en quien apoyarme, entonces era bastante cansado. Y pues la verdad es que sí me deprimió un poquito y empecé a escuchar muchos podcasts de diseño. Y había uno en especial que pues ellos hablaban como de, pues sí es bien importante que todos sepamos el valor que nos está otorgando el diseño en donde trabajas, porque pues al final del día tenemos que tener una visión alineada, ¿no? Y si todos estamos en cosas distintas, pues va a ser un relajo y si no te sientes a gusto, pues muévete, ¿no? Y yo decía, oye, pues sí, o sea, también... Si no estás a gusto en un trabajo, no te están retribuyendo y tienes que esforzarte un montón todavía por explicar qué es lo que haces y qué beneficios obtienes, pues la verdad es que no sé qué tan conveniente sea, ¿no? Tanto a nivel profesional como a nivel espiritual, básicamente. Y empecé a escuchar muchos podcasts y había algunos que me resultaban bastante interesantes porque pues eran la perspectiva de personas que trabajaban en Google, en IDEO, en Intel, en muchas, digamos, empresas de tecnología de Silicon Valley, ¿no? Y se me hacía bastante interesante y empecé a aprender bastantes cosas de ahí. Entonces dije, oye, está súper chido esto, ¿no? Porque me siento identificada 100% con lo que están diciendo ahí. Y era como una válvula de escape para mí, aprender de esas personas y también saber que no estoy sola en este mundo, ¿no? Que todos los diseñadores nos enfrentamos con los mismos problemas todos los días y saber cómo alguien lo solucionó, cómo alguien pudo pasar de esa situación y mejorarlo, se me hacía bastante cool. Antes de este trabajo yo conocía a Iván Trejo. De hecho, él estaba emprendiendo y yo era esa diseñadora que todos le caían mal, que le decía, oye, pero está mal, ya checaste esto y esto y esto. Y ellos así de, no lo revisé, pero pues ya tenemos que salir y ni modo, ¿no?
Y entonces como que yo era un poco la villana de esos proyectos, pero la verdad es que con él pues me llevaba bastante bien y él siempre ha sido muy abierto como a entender otras perspectivas y entender qué es lo que estás diciendo y cómo aporta y cómo no aporta. Y en ese proceso de que yo estaba así de, ay, ¿qué voy a hacer? Me voy a cambiar de trabajo, pero oye, qué chidos podcasts están estos. Él ya tenía uno antes y me habló, oye, ¿por qué no hacemos un podcast de UX? Pero él me invitó a uno que tenía en ese entonces, que era de marketing, no era de diseño. Uh-huh. Y yo ya estuve ahí con él y me empezó a platicar, es que pues no, o sea, ya me salí de donde trabajábamos, pues la verdad he estado aprendiendo más de diseño y sí me interesa bastante, o sea, ya me leí un montón de libros y creo que pues sí tenías razón en algunas cosas y ¿qué te parece si armamos un podcast de diseño? Y como yo estaba también en ese hype, le dije, pues sí, hay que armarlo, ¿no? Y ese mismo sábado al otro nos juntamos, bajamos la idea, hicimos borradores, estuvimos ahí comiendo el pollo de Kentucky con Coca-Cola súper insanos y teniendo como estas sesiones co-creativas de cómo iba a ser, hacia quién iba a ir dirigido, si planeábamos invitar gente y qué gente iba a ser. Iniciamos con conocidos de nosotros, claro, pero cuando más avanzamos en el programa e íbamos madurando más, los mismos invitados nos decían, oye, ¿por qué no invitas a tal que es director en tal, ¿no? Él te puede dar como más perspectiva. Y así como que esa misma red se fue creando solita, o sea, como que fue muy orgánico y de repente pues estábamos hablando con personas pues muy chidas, ¿no? O sea, personas que ya eran líderes de diseño, que eran managers, que eran personas que también trabajaban en otras compañías, pero que eran latinoamericanos, mexicanos, pero trabajaban en el extranjero. Y pues se nos hizo súper, súper padre porque nuestra red empezó a agigantarse, o sea, súper, claro, súper rápido, ¿no? Algo que nosotros no habíamos planeado y la verdad es que sí me ayudó a mí bastante en el sentido de aprender de las demás personas, claro, crecer mi red de contactos y también llegar como a mucho más público y que ese público nos dijera que estaba súper chido lo que hacíamos y que les ayudaba bastante en su trabajo, que incluso llegaban a conseguir trabajo por eso. Y a nosotros como profesionales y como personas pues estábamos súper contentos, ¿no? Conforme hemos ido avanzando pues seguimos con el mismo objetivo de transmitir o dar voz a las personas que están detrás de todos los productos digitales, ya no solo en México sino también en Latinoamérica. Y la verdad es que pues hay gente que lo sigue escuchando, ¿no? A mí me sorprende bastante. Digo, no pensé que fuera a durar más de 3 episodios, pero pues ya llevamos ahí 75, ¿no? Casi. Wow. Y pues la verdad hasta es divertido, ¿no? Ya reunirnos un día y poder platicar con personas y que nos compartan sus experiencias y creo que ha sido algo que también ha aportado mucho a mi carrera como profesional. Wow. Y nada más, y decirlo, creo, y Ulises no va a dejar mentir, pero bueno, UXMX pues es de los podcasts que nos inspiraron, ¿no? También a generar. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Eso es imposible. ¿Cómo crees? Por supuesto que sí, fueron gran inspiración. Sí, totalmente, totalmente. Creo que ayudaron a poner el nivel de calidad al que aspirábamos y la verdad es que sí. Era como ilógico sentir que éramos los primeros y los únicos y era como, no, oye, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Claro. Y la verdad es que antes de empezar de UX Rebel, pues yo ya me había aventado varios capítulos que, oye, está súper claro, está chido. Porque al final creo que mucho de esta labor que tienes, que independientemente de que enriquece tu vida, porque también nosotros emprendemos mucho, o sea, con Yuli habíamos hablado, pero nunca de esta clase de cosas. Creo que también el hecho de poder ser parte de esto, de decir,
ayudar a la gente a que tenga acceso a este tipo de pláticas, de charlas, es buenísimo, pero sí, sin duda, ustedes fueron inspiración para que nosotros creáramos de UX Rebelde y que nos subiéramos, como digamos, a este tren de la creación de contenido en podcast, ¿no? Entonces ahí sí, muy, muy, muy cool, y la verdad es que qué interesante cómo surgió. Yo la verdad no tenía ni idea. Para mí, ya son famosos y ya tienen como 50 episodios en su podcast, casi, pero qué chido saber cómo inició y cómo fue la trayectoria a través de estos, que son un montón, Benja, 75 son muchos. Sí, son un montón. Sí, son un montón. Sí, son un montón. Suena mucho. Imagínate cuando lleguemos a 75, pero sí, son muchos episodios. No, pues gracias por el halago. La verdad es que pues ni nosotros imaginábamos que pudiéramos llegar a tantos, pero pues no hemos parado, ¿no? Y no tenemos miras de parar hasta ahorita. Yo creo que evidentemente sí lo vamos a tener que parar. Pues como por ahora no, eso sí les digo. Exacto, como descanso. Sí, de hecho, comentario jocoso. El otro día platicaba con Iván, justamente, digo rápidamente. Saludos a Iván, saludos al creador Iván, digital. Y le decía la broma, le digo, han hecho mini temporadas últimamente, o sea, porque le da risa, le dice, sí, es que justamente, bueno, a veces el tiempo, ¿no? Que al final del día y el mismo trabajo, incluso a nosotros, estamos grabando esto en marzo y vamos a salir hasta mayo, cuando lo escuchen, ya estamos en mayo, señores. Entonces, pero al final de cuentas, qué gran labor han hecho, y la verdad es que tenemos una última pregunta, pero siempre, no sé por qué siempre agradecemos en este punto. Muchas gracias, Julie, por haber aceptado la invitación a venir aquí a platicar tu historia, escucharte. Es un tremendo placer también escuchar cuál ha sido tu carrera. Y pues no sé quién la avienta, tú o yo. No, pues dale, Benja, dale, por favor. Pero está bien. Antes, dato curioso. Pueden ir a escuchar un capítulo de UXMX. Es que tú sí eres popular. Sí. Ya. Esperemos que ya venga de regreso el favor, pero ahí. Sí. Y por otro lado, Julie nos ha acompañado 2 veces, una como ponente principal y otra como, respaldando a los ponentes principales desarrolladores, hablando sobre Design System, en la comunidad de Design System. De acuerdo. Design System Community Chapter México, pero entonces ahí para que vayan al canal de YouTube, vayan también a ver a UXMX a ver cómo barbón, ahí estuvo platicando con ellos hace un rato, pero nada, la verdad es que está bastante cool. Solo quería dejarlo dato curioso para que la gente vea que somos amigos, y aquí en la UX Oxfera del podcast sí nos apoyamos, pero vengan, ¿no? Entonces está bastante. ¿No? Entonces, de acuerdísimo. Pues Benja, aviéntate la pregunta del final y anuncios parroquiales, ¿te parece? Sí, listo. Julie, siempre les preguntamos aquí, cuéntanos de esas 3 personas, diseñadores, profesionales, familiares, amigues, que hoy día te hayan marcado en tu vida y que te hayan cambiado para que tú seas o estés donde estás ahora. Cuéntanos. Bueno, yo creo que la primera persona de la que he aprendido es de mí misma. O sea, como viéndome en el pasado y viéndome ahora, sí he cambiado bastante, y no para mal, creo que para bien, en ese sentido profesional, ¿no? De todo lo que he recorrido, de que aprendí de mis errores, de que pude como sobreponerme a las dificultades. Entonces, pues veo como la Julie becaria que no tenía mucha idea de muchas cosas, pero que pudo aprenderlas por sí misma y que pudo aprender de otras personas. Bueno. También creo que una persona de la que he aprendido mucho, pues ya se los había comentado hace ratito, fue de Felipe Beltrán. De él sí pude aprender bastante. Él es bastante también de repente como... digamos, de repente como que se clava mucho y se enoja mucho, pero digamos, eso no le aprendí tanto, le aprendí más como su organización, el hecho de poder ejecutar un plan rápido, ejecutar soluciones rápidas. Eso también me dejó mucho, aprendí mucho del negocio de él. Y otra persona de la que sigo aprendiendo y aprendo bastante, la verdad es que es de mi papá. Mi papá
tiene ya 67 años y sigue creando. Él pues no es diseñador como yo, pero desde que yo me acuerdo siempre pues ha hecho como sus propias diseños, sus propias creaciones y la verdad es que con lo que tiene ofrece soluciones, ¿no? Wow. Entonces eso pues la verdad le admiro bastante, como que siempre se está actualizando, siempre está creando, siempre está al pendiente de lo que pasa en todo el mundo, o sea, como que es una persona que me impresiona mucho a veces porque él es TikToker y yo no, ¿no? Entonces en ese aspecto, o sea, digo de wow, ¿en qué momento pasó esto? Y la verdad es que él aprende también mucho a través de internet. No se queda como estancado, sino que siempre sigue aprendiendo. Entonces eso también como que de él he aprendido bastante en ese aspecto y creo que yo heredé un poco de eso, de siempre estar curiosando, investigando y viendo cómo lo soluciono con lo que tengo y pues le agradezco mucho, ¿no? Como ese legado que me dejó. Buenazo. Me gustó, buenazo. Y creo que me dijiste 3 o las que sean. Pues puede ser 4, si tienes 4, dale. Tienes 5. No, si tienes 3 o si quieres ahí, porque digo, hace rato mencionaste a varias personas también, entonces a lo mejor ya. No, pues todos mis compañeros de trabajo también les he aprendido bastante. Siempre. Y pues también les mando un saludo a mi equipo de Design System que siempre les aprendo algo nuevo, ¿no? Y pues mi familia, amigos, pues saben que siempre hay un win-win y que aprendemos cosas de todos. Entonces, sí. Buenísimo. Súper. Oye, Yuli, y si quieren seguir la conversación contigo, ¿dónde te siguen? ¿Dónde estás presente? ¿En qué redes sociales? ¿Qué cuentas? Para la gente que esté viviendo en una cueva y sea la primera vez que escuche de UX Rebels y que no sepa nada de qué es UXMX, ¿dónde te pueden seguir para que escuchen tu podcast? Cuéntanos. Claro, estoy en LinkedIn como Julie García. La verdad es que suelo ahí postear contenido de mi podcast. No he estado activa en los últimos meses, pero pues la verdad es un objetivo que sí tengo ya, ser más activa, porque de repente no me gusta perderme pues de los chismes más actuales de la industria. Entonces, sí debería, ¿no? Como estar más por ahí, pero pues lo importante de que si me pueden escribir en LinkedIn es que pues siempre contesto. Venga. Y que también pueden ahí ver algunos de las charlas en las que he asistido, por ejemplo estas que menciona Uli de Design System con mi equipo, también del contenido que subimos todas las semanas de este mes o cada 2 semanas de UXMX, donde también pues invitamos a varias personas y pues algún artículo por ahí interesante, ¿no? De diseño que podría funcionarles. También estoy en Instagram, aunque pues la verdad ahí no hablo tanto de diseño, pero en Instagram puedes seguir a UXMX, donde también subimos mucho mini contenido, que es bastante valioso, y también por ahí pues me pueden escribir. Nada más ahí con que me digan hola Julie, y ya yo me doy cuenta que es para Julie, porque como somos 2 personas, pues regularmente como que le hablan al ente de UXMX como tal, y pues ya puedo responder yo, Iván, pero si me quieren contactar por ahí pues también se puede. Y creo que principalmente por esas 2 vías podrían contactarme sin problema. Buenísimo. ¿Y dónde están distribuyendo el podcast, Julie? ¿En qué plataformas? Bueno, lo estamos distribuyendo por Spotify, como siempre lo hemos hecho, pero también estamos en YouTube en formato video y pues tenemos cápsulas de mini contenido de los mismos podcasts en Instagram. Entonces, pues, cualquiera de esos medios nos pueden escuchar. Buenísimo. Pues listo para que sigan ahí el podcast, que seguramente quienes... ¿Cómo era antes, Benja? Hola, amigos famosos. Hola.
seguidores de UXMX. Este es de UX Rebel, ¿no? Lo recordé. Pero Fue la frase de la segunda temporada, pero bienvenidos. Exacto. Seguramente habrá más fans de UXMX que de UX Rebels acá, Rebels, así que pero para los incautos que a lo mejor están iniciando y están de manera algorítmica entrando a este video y se quedaron hasta el final, pues que vayan a escuchar el podcast de UXMX, que está buenísimo, ¿no? Sí. Y pues listo. No, pues Julie, muchísimas gracias. La verdad es que fue un capítulo bastante interesante. Creo que tuvimos muchas exclusivas. A ver quién nos hace segundas, pero creo que nos contaste muchas cosas de tu carrera muy interesantes y del podcast y de todo esto, de cómo, para mí lo que más me llevo es cómo has madurado y cómo sí es posible que los diseñadores vayamos madurando en nuestro mindset, en cómo sales de la carrera con unas ideas y que estés abierto a que en 5 años, en 10 años, quizás en 15, en 20, vas a pensar de manera distinta y que tengas esa apertura para poder evolucionar y adaptarte a esta industria, ¿no? Entonces, la verdad es que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Benja, ¿algo más que quieras agregar, además de nuestro cierre ritual? Absolutamente, nada más, nuevamente agradecerte, saludos a todos los que nos escuchan, y pues nada, sigan escuchándonos, apenas estamos empezando esta temporada, síganos viendo, ya recuerden que ya estamos en video, también vayan y suscríbanse a Spotify y a la red donde estamos, y pues nada, sin más ni más, nos despedimos. Venga. Y recuerden, ¡Somos Rebels!